tu bendición, mi Dios. Estamos aquí en tu hogar nuevamente, dándote la gloria, la honra, Señor. Nos presentamos, Padre, expectando una palabra de bendición a nuestra vida, que nos dé fuerza, sentido y la guía, Padre, para seguir en nuestra vida diariamente, mi Dios. Dejamos este tiempo en tus manos. A todos aquellos que han de escuchar esta palabra que viene de ti, mi Dios, a nosotros que estamos aquí presentes, Señor, buscamos tu presencia en nuestra vida siempre, y la guianza de tu Espíritu Santo tome control en este tiempo, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén y amén. Pues bueno, vamos a abrir nuestra escritura en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 40 al 42. Pásate. Gracias a Dios por la vida que nos da, la bendición. Es una gran prueba de amor del Señor que estamos hasta el día de hoy respirando con vida. Y el Señor nos ha dado vida en abundancia. Amén, gracias a Dios. Entonces, vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 40 al 42, una porción muy interesante de lo que es los evangelios. Y ahí vamos a ver a un personaje del cual casi nadie se ha tomado el tiempo para poder ver de qué manera fue el ministerio del apóstol Andrés. Entonces vamos a ver lo que dice a continuación en el nombre del Señor Jesús. Y dice ahí: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista, ¿verdad? Y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y ahí está el mensaje en el cual vamos a meditar esta tarde. Y bueno, vaya que ya hemos escuchado lo suficiente de lo que es obviamente el ministerio de Jesús, que es nuestra guía principal en la palabra de Dios. Pero también hemos escuchado el ministerio del apóstol Pedro, el apóstol Pedro. Hemos escuchado el ministerio de Juan el apóstol, hemos escuchado aún el ministerio de Pablo, pero poco se ha escuchado acerca de Andrés, el hermano de Pedro, ¿verdad? Entonces, Andrés usualmente era dejado atrás del escenario, era un personaje que normalmente la palabra no se toma mucho en mencionar, ¿verdad?, lo que él estaba haciendo, pero frecuentemente él no era incluido dentro de la lista de los apóstoles que menciona la palabra del primer grupo de 4 apóstoles. Él lo dejaban algunas porciones fuera de la escena, como por ejemplo en Mateo capítulo 17 versículo 1 dice ahí: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó, ¿verdad?, a un monte alto. Y ahí como que el nombre de Andrés queda fuera de la escena. Y de igual manera en Marcos 5:37 dice: y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Entonces frecuentemente es como estamos viendo que el nombre del apóstol Andrés lo dejaba de repente la palabra o la escritura a un lado, pero no quiere decir que no fuera parte de este grupo de los 4 apóstoles más cercanos a Jesús. No que los otros no hayan sido cercanos, pero hay una lista de los apóstoles. No vayan para allá, solamente se las doy como información de que en el Evangelio de Mateo capítulo 10 versículo del 2 al 4, Marcos capítulo 3 versículo del 16 al 19, Lucas capítulo 6 versículo 14 al 16 y Hechos capítulo 1 del versículo 13, ahí nos da toda la lista de los nombres de los apóstoles. Y en estas listas aparece primeramente siempre figurando, ¿quién creen? El nombre de Pedro, siempre por allá arriba, y luego Andrés,
Jacobo y Juan. Entonces, ahí van a ver ustedes efectivamente que en la lista que nos da la palabra, Andrés, el nombre del apóstol Andrés, figura dentro de los 4 principales apóstoles que estaban muy cercanos a Jesús. Pero en otros eventos claves también efectivamente aparece el nombre del apóstol Andrés dentro de este grupo de los primeros 4 apóstoles que aparecen en las listas que les acabo de dar. Como ejemplo, Marcos capítulo 1, versículo 29 dice: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y ahí entendemos que el apóstol Pedro y Andrés vivían en la misma casa. También Marcos capítulo 13, versículo 3, ahí aparece el nombre de Andrés, efectivamente. Pero este nombre de este apóstol Andrés, ¿verdad?, aparece en el Nuevo Testamento solamente 9 veces. Y podemos decir que este personaje de los evangelios nunca se le vio predicando a grandes multitudes, nunca escribió una epístola, ni tampoco en el libro de los Hechos de los Apóstoles figura como que haya hecho algunos eventos o milagros espectaculares, sino que su ministerio fue un tanto discreto. Y la razón de este mensaje es ver de la palabra de Dios cómo nos inspira con los diferentes personajes que siguieron a Jesús, de tal manera que nos trae una fuente de información e inspiración para poder, ¿verdad?, meditar en este tipo de cosas. Casi en todas las escrituras acerca del apóstol Andrés, queridos hermanos, nos dicen que tenía un corazón de servicio, tenía un corazón del cual, ¿verdad?, se dedicaba a traerle gente a Jesús, pero no era en un plan figurativo, sino que era en el uno por uno. De tal manera que tenemos a los 2 hermanos, a Pedro, ¿verdad?, y a Andrés, pero 2 personajes totalmente diferentes. Por un lado, Pedro, lo vemos como, ¿se acuerdan del mensaje de hace unos meses que veíamos algunas veces Pedro, ¿verdad?, algunas veces Simón? Bueno, ahí veíamos que el apóstol Pedro, su personalidad era arrojado, emocional, impetuoso, era muy carismático, a veces, pues, ¿verdad?, muy dependiente, ¿verdad?, así empujando las cosas, impulsivo, mientras que el apóstol Andrés, la Biblia no nos da una información de que, pues, haya tenido comentarios negativos acerca de él. Cuando habla acerca del apóstol Andrés, la palabra de Dios, habla de una manera, fíjate, positiva, y no hay nada que lo juzgue o lo critique con respecto a algo negativo que comentó o hizo o dijo, ¿verdad? Entonces vemos más que nada su persecución por la verdad, su deseo, su pasión de encontrar la verdad. Y como ejemplo lo vemos aquí en esta porción que hemos visto en este capítulo 1 de Juan, donde está diciendo que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan. Es decir, que Andrés y el otro apóstol que se entiende a través de la escritura, que es Juan el apóstol, eran discípulos de Juan el Bautista. Ahora, para ser discípulo de Juan el Bautista, quiero decirte que no era una cosa, pues, fácil de seguir a uno que se movía en el ministerio, pero no en un lugar de refrigerio, con aire acondicionado, en un lugar agradable, no, sino que el ministerio de este personaje, Juan el Bautista, estaba basado y sentado dentro del desierto, un lugar caluroso, un lugar incómodo, un lugar que no es fácil. Yo te diría estar un par de horas ahí, al rayo del sol,
imagínate ese tipo de ministerio. Sin embargo, la Escritura nos dice que Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Tú te puedes imaginar siguiendo a un personaje raro, un personaje anormal, porque dice la Escritura que él comía langostas y miel silvestre. Andrés, siendo discípulo de este personaje en un terreno incómodo, y eso te da, ¿verdad?, el panorama de ver su persecución, su pasión de buscar la verdad. ¿Quién nos dice la verdad? Y ahí está el apóstol Andrés buscando la verdad. Sin embargo, allí en el capítulo 1, versículo 19, cuando se acercaron los sacerdotes y los levitas preguntándole al Juan el Bautista, ¿quién eres tú? Y él dice, pues yo no soy el Cristo. Él dio testimonio de que no era él el Mesías. Y entonces estaban expectando quién iba a ser ese personaje que vendría a salvarlos de acuerdo a las promesas, profecías y etcétera, etcétera. Y estaba ahí en medio de esa búsqueda por la verdad el apóstol Andrés. Ahora vamos un poquito al capítulo 1 precisamente, y yéndonos un poquito atrás acerca de este suceso donde empezamos esta narrativa. Y dice ahí en el versículo 35 al versículo 37, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, que entendemos era Andrés y Juan el apóstol. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Quién lo dijo? Juan el Bautista. Y le oyeron hablar los dos discípulos y desde ese momento siguieron a Jesús. Es decir, que cuando da el testimonio Juan el Bautista, que ahí estaba el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, estos, ¿verdad?, van, oh, es este al que andábamos buscando. Y a partir de ese momento, es emocionante, pero ahora dejan a un lado a su maestro, que eran discípulos de Juan el Bautista, y ahora van tras las pisadas de Jesús. Y los siguientes versículos narran que Jesús se voltea y dicen, ¿y ustedes qué me siguen? Y ahí, ¿verdad?, desde ese momento empiezan a seguir a Jesús como su maestro, su líder, en esa búsqueda por la verdad. Una pasión de encontrar la verdad. Hoy en día, ¿cuánto cosas se dicen de todo lo que escuchamos? Y la pregunta es, ¿quién nos dice la verdad, amado de Dios? ¿Quién nos dice lo que está en realidad pasando? ¿Quién nos dice la verdad eterna de la salvación que solamente tú y yo podemos encontrar en Jesús, el Hijo de Dios? ¿Quién nos puede dar la verdad completa o decir la verdad completamente, sino solamente a veces verdades a medias? La pregunta es, ¿a quién seguimos? Tú y yo, ¿a quién seguimos en esta vida? ¿Verdad? Algunos dirían por ahí, los jóvenes especialmente, no, pues yo no estoy para seguir, yo estoy para que tenga followers y muchos likes y etcétera, etcétera. Pero el corazón de Andrés, el apóstol, no pensaba así, sino que pensaba de una manera diligente, buscando la verdad, aún en medio de la incomodidad de un sol abrasante en el desierto. ¿Qué hizo Andrés después, inmediatamente de haber encontrado a Jesús? Dice ahí, ahora sí, en los versículos que estábamos leyendo, que fue, y lo primero que hizo fue ir y encontrar a Pedro, su hermano. Dice ahí el verso 41 del capítulo 1 de Juan, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y verso 42, la primera parte, dice ahí, y le trajo a Jesús. Lo primero que hizo este apóstol Andrés, que cuando encontró la verdad, Jesucristo, el Mesías, el Salvador,
Viene y ahora busca al ser que más le importaba en el mundo, al ser que amaba, su hermano, y lo trae a Jesús. Tú y yo nos podemos ver en esa actitud de a los que más amamos, trayendo a Jesús, a nuestro hermano, a nuestro pariente, a nuestro primo, a nuestro amigo, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestro novio, etcétera, etcétera. Copiemos este ejemplo, que lo primero que hizo este discípulo fue, encontró a su hermano y ahí está, trayéndolo a los pies de Jesús. Su gran ministerio deriva en traer uno por uno a la vez, a los pies de Jesús. Y esto cae de una manera hermosa cuando se cree que los grandes ministerios es donde fluyen las multitudes y tienes que estar predicándole a miles y miles de gentes, pero vemos que a la luz de la palabra un ministerio efectivo, como en este caso de Andrés, era trayendo uno por uno a Jesús. Y en el segundo punto dice, Andrés pudo ver el valor que tenía la gente individualmente. Cuando en una ocasión un grupo de griegos, ahí de acuerdo al capítulo 12 del Evangelio de Juan, versículo 20-22, dice ahí Juan 12, versículo 20 al 22, había ciertos griegos entre los que habían subido, ¿verdad?, a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Vean cómo está el escenario de este cuadro que estamos viendo. Vienen unos griegos y le dicen a Felipe, uno de los 12, pero Felipe, en lugar de llevarse esos griegos a Jesús, viene con Andrés. Oye, Andrés, fíjate que estos quieren ver a Jesús. La pregunta es, si vinieron esos griegos con Felipe, ¿por qué Felipe no fue y se los presentó a Jesús? Sino que lo que hace es, viene con Andrés y le dice, mira, estos quieren ver a Jesús. La pregunta es, ¿por qué Felipe no se los presentó directamente a Jesús? Es Andrés, que se ve que ahora va en el liderazgo de presentarle gente a Jesús, dice, Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y vemos nuevamente al apóstol Andrés trayéndole gente a Jesús de una manera interesante. Ahí vamos a ver la semblanza de este gran apóstol que verdaderamente tenía una pasión de traerle gente a Jesús. Y es así como se define este cuadro, donde llevan a este grupo de gente extranjera. Se puede decir que fueron los primeros gentiles, o el primer evangelista de los gentiles, presentándole gente a Jesús. Y entonces ahora vemos el ministerio de estos dos hermanos, Pedro y Andrés. Muy interesante, porque esos dos hermanos, Pedro y Andrés, dos personalidades muy diferentes. Mientras vemos a Pedro en su primer sermón, ¿verdad?, predicándole a una multitud, donde dice allí en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41, que más de 3,000 o como 3,000 fueron convertidos o salvados o aceptaron el mensaje. Vemos a Pedro, pero no olvidemos que Pedro fue el primero que le trajo a través de Andrés a Jesús, y mientras Andrés se movía a uno por uno presentándole gente a Jesús, ¿verdad?, esa multitud de 3,000 que fueron convertidos, salvados, es fruto de lo que en su momento Andrés hizo, de haberle presentado a Pedro a Jesús. Gracias a Dios. Entonces, lo que quiero decirlo es no ser conformistas, obviamente, ¿no? Pero sí ver que a veces es un engaño, que creen o se cree que donde hay mucha gente, ahí, ¿verdad?, Dios bendice, etcétera, etcétera. Cuando vemos
que un ministerio discreto tan pequeño o no tan impresionante o tan envolvente como se pudiera hacer como el de Pedro, pero sí como el de Andrés, ¿verdad? No tenía el cierto impacto que la gente normalmente está por lo que los grandes grupos pueden, ¿verdad? Llenar lugares, etcétera, etcétera. Pero aquí vemos a un ministerio discreto pero efectivo, gracias a Dios. Y por último, número 3, el punto 3, Andrés pudo ver el valor de las cosas insignificantes. Y este punto verdaderamente llenó mi corazón. Se lo voy a decir por qué. Porque muchas veces perdemos ese sentido de lo insignificante y creemos, ¿verdad?, que lo que no tiene aparente valor a nuestra vista, ¿verdad?, no tiene ninguna relevancia, ¿verdad? Entonces Dios no puede hacer nada. Y lo digo por esto. Veamos lo que dice ahí en el registro de la palabra. Esto se puede apreciar claramente en el registro de la alimentación de los 5,000. En el capítulo 6 de Juan. Juan inicia el relato, ¿verdad?, que Jesús allí, terminando, ¿verdad?, un sermón, y iba hacia el monte y él buscaba andar solo. Cuando llegan los discípulos, y bueno, viendo Jesús, ve que una multitud lo había seguido, y los discípulos le dicen a Jesús: despide a esta gente, ¿verdad?, porque tienen hambre, y que vayan y consigan comida por las diferentes o las aldeas cercanas. Y ahí vemos en el versículo 5 del capítulo 6 de Juan, donde le hace una pregunta a Jesús a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y la pregunta fue muy específica, nuevamente a Felipe, ¿se acuerdan? Que fue con Andrés. Bueno, ahí está otra vez Felipe y Andrés en el mismo cuadro. Y les hace esta pregunta a Jesús: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero Juan agrega una parte de información muy importante, explicando que Jesús estaba en control de la circunstancia, cuando dice, ¿verdad?, que Jesús le hacía esta pregunta porque él sabía lo que él tenía que hacer, ¿verdad? Y sabía que lo hacía para probar a Felipe. En el verso 6:6 te lo dice ahí, que le hace esta pregunta, dice ahí, para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Entonces Jesús les dice: no, ustedes les van a dar de comer, porque ellos decían: despídelos para que vayan y compren. Y Jesús les dice: no tienen necesidad de irse, ustedes vayan y denles de comer. Y al parecer esta petición de Jesús, o este mandamiento que les estaba dando, sonaba un tanto irrazonable. Y ellos les dicen: despídelos, porque ya es tarde. Y les dice Jesús, de acuerdo al registro de los evangelios: no tienen necesidad de irse, ustedes vayan, denles de comer. Entonces, yo creo que esto estresó a los discípulos, o los sacó de su casilla, lógicamente. ¿Cómo puede pedirnos, ¿verdad?, el maestro, que les demos de comer a todos estos? Continuando con el relato, en el verso 8 dice: ahí viene otra vez Andrés. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es para esto pequeño para tanta gente? Por supuesto que Andrés, ¿verdad?, sabía que si muy profundo de su ser, que Jesús no les hubiese mandado algo que no pudiesen ellos obedecer. Y dijo, en sus recursos, lo mejor que pudo hacer es buscar a este muchacho, y se lo trajo a Jesús y dice: aquí está este muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas pues, ¿qué es esto para tantos? Y posiblemente, ¿verdad?, eso pequeño para tus ojos, para los míos, lo pequeño que tú puedas tener, posiblemente sea insignificante.
no tiene valor alguno, pero eso en las manos del Creador, del que todo lo puede, pudo hacer un milagro. Y lo que hizo Andrés es poner en el set, ¿verdad?, del escenario, de lo que estaba allí, la aparición de un milagro, o el que Jesús pudiera multiplicar ese pan y alimentar a esa gran multitud. Porque efectivamente, dice Andrés, ¿qué es esto para tantos? Son solamente 5 panes y 2 pececillos. Efectivamente, esto que puede ser para tantos, pero ojo, en las manos del Señor, eso insignificante que pudiésemos tú y yo tener, ¿verdad?, en nuestra imposibilidad, para Él que todo lo es posible, nuestra imposibilidad se convierte en posibilidad, gracias a Dios. Así es que el único recurso de comida disponible que estaba allí, Andrés lo identifica y, como es usual, viene y se lo trae a Jesús. Y entonces, como diciendo, pues mira, yo ya hice lo mejor que pude, pero te lo dejo porque yo sé que en tus manos tú vas a hacer de lo imposible lo posible. Bendito sea su nombre, gracias a Dios. Entonces, para cerrar esta meditación, no es lo grandioso del ministerio, de los dones, de los talentos, de los regalos, de lo que puedas tener en mano, sino es lo que Dios puede hacer a través de los insignificantes, lo que no tiene valor alguno, ¿verdad?, lo que Dios puede hacer, y es un milagro precioso, donde va a haber un resultado de bendición, no solamente para ti, sino para muchos. Y posiblemente no vemos muchos, pero lo que Dios siembra y lo que Dios, ¿verdad?, multiplica, alcanzará, porque dice ahí en los escritos bíblicos, porque su palabra no volverá vacía. Y esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, que cuando tú y yo venimos y presentamos, ¿verdad?, nuestros talentos, presentamos lo pequeño o lo mucho que Dios te ha bendecido y se lo pones en las manos a Jesús, entonces Él viene y lo multiplica, y muchos alcanzan bendición, para que el nombre del Señor sea glorificado a través de tu vida, de mi vida, y así muchos vengan a los pies de Cristo. Es mi oración, querido amado, amigo mío que me escuchas, que lo mucho o lo poco que tengas, así como tú te ves con tus imposibilidades, y yo, si no me sé la Biblia, yo no he estudiado, espérame, ¿verdad? Acuérdate, Andrés se movió en lo discreto, pero en eso pequeño se lo traía a Jesús, y Jesús se encargaba del resto de la tarea. Así que no miremos lo mínimo, lo poco o lo insignificante, sino que eso pequeño, Jesús, solo Jesús, lo puede hacer inmenso para su gloria. Bendito sea su nombre. Oremos. Gracias, Padre amado, por tu palabra, por lo que a través de la vida de este discípulo Andrés nos puede enseñar, que no es las habilidades o talentos, sino es en la obediencia, en la fe en ti, mi Dios. Porque aún en medio de la escasez, o de la dificultad, o de la enfermedad, Señor, tú puedes hacer de lo pequeño algo glorioso, mi Señor. Gracias te doy por esta palabra que nos bendice, por esta palabra que nos da ánimo, Señor. Y gracias porque a través de la vida de este discípulo que tú escogiste para el ministerio de la iglesia, aún hasta estos tiempos, seguimos siendo bendecidos por la palabra, por lo que tú hiciste en esa gloriosa y milagrosa alimentación, de tal manera que todos fueron saciados y aún sobraron 12 cestas de pan y de alimento, Señor. Te damos gracias porque lo que tú haces, lo haces abundante, no lo haces a medias, lo haces completo, lo haces entero, Señor. Y ahí también pudiste hacer la perfección de la obra de salvación entera y completamente para todos aquellos que vienen a ti, mi Dios. Dejamos en tus manos aquellos que han de hacer su decisión de seguir
tus pisadas, de seguir este camino angosto, este camino que no es muy cómodo, este camino que es difícil, que tenemos que dejar cosas, Señor, pero todo es por ver y buscar la verdad, por buscarte a ti como la verdad de nuestras vidas, Señor. Dejamos nuestras vidas en tus manos. Y en esta semana que comenzamos, mi Dios, dejamos este tiempo en tus manos, bendito Dios, para que tú seas nuestra guía, tú seas nuestro salir, nuestro regresar, Padre, y en tus manos dejamos nuestras vidas en esta semana que comienza, pidiéndote tu protección y tu dirección, Padre, para todos aquellos, nuestros hermanos que nos escuchan y nos ven. Padre, oramos por sus vidas, que les guardes, les des salud, les des vida en abundancia, Señor, y en tus manos descansamos con fe y con paz. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos, mi Dios.